Amigos, hoy con el gusto de recibir esta leyenda viviente, 91 años, don Antonio Carvajal. Usted, mi querido don Antonio, tenía un México libre, un México donde teníamos tranquilidad, seguridad. Ha vivido los mejores años de su juventud, de su madurez, en un México que es muy distinto al que hoy vivimos, con una pandemia mundial. Imagínese usted cuando tenía 15 años, no pudieron salir a las calles. ¿Qué hubiera hecho, don Antonio? Muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. No, con gusto, digo, pues van las cosas como se están haciendo y deben de hacerse ahorita, que aprovecho la oportunidad para decirle al público que preste atención a las noticias que se dan en relación a la terrible enfermedad que hay. Hay que cuidarse, hay que taparse la boca, hay que taparse bien como debe de ser, no tener muchos contactos por el bien de todos y cada uno de nosotros. Ya se nos fue Casarín, ya se nos fue Mariles, se nos fue Capilla, se nos fue José Alfredo Jiménez, y usted sigue con esta vitalidad. ¿Cómo se le hace para llegar a los 91 años con esa salud y con esa fortaleza y con esa lucidez en la cabeza? Digo, pues haciendo ejercicio todavía hasta la fecha, a pesar de que yo tuve un accidente muy delicado viniendo de una selección de auxiliar de Raúl Cárdenas. Me vine en mi coche manejando, cosa que no hacía siempre me quedaba ahí a platicar con los amigos, etcétera, etcétera. Y ese día me dieron ganas de regresar a mi casa. Y pasando Querétaro, ya estaba la súper, pero era un carril de ida y un carril de venida. Y ya paso la caseta y como a los 10 o 15 metros, de repente viene un caballo desbocado y me pega en la mera trompa y me fui dando vueltas y caí del otro lado, que afortunadamente, y a Dios gracias, no venía ningún auto ni camión. Era muy poco el tráfico que había entonces en esa época, perdón. Y pasaron por mí unos señores, y uno de ellos que se acercó a mi coche volteado, yo de cabeza en el pavimento, me dijo: pero Carvajal, pues ¿qué haces aquí? Le pues ando de paseo, mano, sácame por favor. ¿Y ahí qué le pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? En la pérdida del ojo del lado izquierdo. ¿Y cómo se le hace? ¿Qué come ahorita, don Antonio? ¿Qué ejercicio hace? Voy todos los días que ayudo a niños enfermos drogadictos. Tengo muchos años, que es casi 30 años, de estar con ellos, no con un solo centavo. Desgraciadamente tenemos un sitio para adultos, un sitio para mujeres y otro sitio para niños, que es donde yo voy todos los días. En ninguno de ellos se cobra, son obviamente sostenidos por el Estado, ¿verdad? Te repito, yo no cobro, yo lo hago con gusto, porque así como me ayudaron, me gustó ayudar a la gente. Sí, lo pude conocer hace algunos años, una labor increíble la que hace usted, porque además conecta muy bien con los jóvenes y con ese temperamento que usted ha tenido siempre, los convence, les dice: no seas menso, tienes que cambiar el destino de tu vida, ¿verdad? Claro, esas son las pláticas que les doy, ¿verdad? Que tengan cuidado con las amistades y los amigos. Muchas veces nos echan a perder, claro, porque queremos, ¿no? Pero hay que saber escoger a los amigos aquel que te ayuda a salir adelante, que te da consejos, ¿verdad? Ese es el verdadero amigo, no aquel que te dice: vente, vamos a hacer tonterías, vamos a robar, vamos a meter nuestra casa, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los chamacos que, te repito, manejo. Y que afortunadamente, desafortunadamente, no todos los muchachos que salen, que eso es un periodo de 3 o más meses, los que los muchachos tienen para salir adelante. Algunos porcentajes desgraciadamente alto vuelven a caer en lo mismo, producto de este mensaje que le doy a los papás y a las mamás. No traemos hijos al mundo por un placer, traemos a hijos al mundo para hacerlos que sean gente, que sean triunfadores en su vida.
aún siendo modestos, pueden triunfar en su vida. Todo es querer y ponerle, ahora sí, como se dice, echarle muchas ganas al asunto. Oiga, antes de la enfermedad, antes de que no pudiéramos salir de la casa, platíqueme cómo es un día en su vida, qué horas se levanta, qué come, cuántas horas está con los chavos, luego regresa a su casa, come, cuáles son sus actividades antes de que la maldita pandemia nos impidiera salir de casa. Yo generalmente me levanto entre 7:30, me baño, salgo a las 8, 8:15, pasan por mí a las 8:30, me llevan al centro que se llama La Búsqueda, a reunirme con los muchachos, y estoy ahí hasta las 2:30 de la tarde, que ya me traen aquí a la casa, descanso un rato y a las 3, 3:30 como, ya me quedo aquí en la casa platicando con mis nietos, viendo la tele, en fin, ya el negocio de los vidrios, pues ya me cuesta mucho trabajo agarrar el vidrio, ¿no? Porque, como te dije hace un momento, perdí el ojo izquierdo y veo nada más con el derecho. Y en el vidrio hay que tener mucho cuidado para cómo agarrar la hoja y cómo echarla a la mesa para hacer el corte del tamaño que el cliente lo requiere. Pero ahí estamos bien, a Dios gracias. Vámonos atrás en el tiempo, don Antonio. Vámonos muchos años para atrás, vámonos unos 85 años para atrás. ¿Cómo diría que fue su infancia? ¿Cuántos hermanos eran y a qué se dedicaban sus papás? Mi papá, en paz descanse, era chofer de un camión de escuela del Colegio Franco Español, donde estudié hasta que me dediqué al fútbol, ¿verdad? Mi madre, en paz descanse, lavaba ropa ajena para vivir nosotros, que fuimos 6 hermanos, 3 hermanos, somos 9 de familia. Y mi papá, que a través del tiempo, cuando ya empecé a jugar fútbol, le regalé un taxi para que trabajara con el colegio, terminaba de recoger a los alumnos, de regresarlos a sus casas, y se subía al taxi y lo manejaba. Eso, y luego ya afortunadamente seguí la carrera de entrenador, estuve muchos años con Morelia, ahí hice algo de capital, lo supe guardar, hice esta casa, mi casa, le regalé una casa a cada uno de mis hijos, y a Dios gracias, bien, bien, bien. No, muy bien, una vida de realización. Pero ¿cómo era de niño? ¿Era usted tremendo, travieso, era muy sociable, era bueno para la escuela? Sí, era flojo para la escuela, pero cuando me enojaba era el mejor del colegio. Así se burlaban los muchachos, mis compañeros, y le decía al profesor, háganos la prueba a ver quién es mejor de tal por cual. Carvajal, estás castigado. Pues sí, pero háganos la prueba. Ya nos hacía la prueba y ganaba, ya ves cómo les hablaron, nada más, y punto. Así fue mi trayectoria hasta que de plano hablé en una ocasión con mi padre, en paz descanse, mi madre también, que me iba a dedicar al fútbol. ¿Cómo al fútbol? Pues ¿tú cuándo has sido futbolista? Pues sí, he sido futbolista. Yo estaba jugando entonces en el España de la Ciudad de México, del Distrito Federal, de cursos españoles, a los cuales les agradezco lo mucho que me ayudaron y me aconsejaron. ¿Sí? Ahí no había sueldos, ahí te invitaban a la semana o 2 veces a la semana un socio del club, te invitaba a comer, se sentaba frente a ti y había un sobrecito en la mitad de la mesa y platicaba y tú no le echabas ojos al sobrecito, ¿no? Esperando a ver qué tenía. Y ya cuando se iba el señor te decía, toma esto, cuídalo, guárdalo, y la verdad sí ahí te dejaban un dinero, 10 pesos, que era lo que generalmente te dejaban, que 10 pesos en esa época era mucho dinero, ¿verdad? Sí. Pero pues, lo guardaba uno y ahí se iba, ahí te llevabas bien. Entonces, otra cosa que me siento orgulloso, que terminaba el partido en el Parque España y entonces los aficionados españoles bajaban de la tribuna de sombra
y entonces nos formábamos todos, los jugadores, e íbamos pasando pegados al alambrado, y ahí te iba dando dinero los directivos españoles, ¿verdad? Te ponían hasta, pues claro, pues como eras, según fueras tú llegando, te ibas formando en la cola, pero todos los partidos era lo mismo. Entonces deseabas dar una buena actuación para que el aficionado, para el público, pues te diera tu buena propina, porque lo del sueldo del club era muy poco, era mucho, mucho, muy poco. ¡Wow! ¡Qué grandes historias, don Antonio! Increíble. Ahora, cuando usted era niño, ¿era de los que decían, vamos a hacer esto y levantaba la mano, quería participar en todo? ¿Era líder? ¿Era alguien que le quería meter mano a la vida? No era alguien que veía pasar la vida, sino alguien que se comprometía y seguramente era un lidercillo ahí, ¿verdad? Organizaba todos los juegos y todo lo que había que hacer. Ahí estaba usted diciendo yo. Así era, efectivamente. Podemos nombrar incluso capitán de la selección, el señor Octavio Vial, que fue el primer entrenador que tuve, y luego seguí con el señor López Herranz, y luego terminé con Nacho Tellez, con los cuales muy agradecido toda mi vida, hasta la fecha. Con ellos, repito, muy agradecido por las enseñanzas, por los regaños que incluso me llevaba, todos los consejos que me dieron, los supe aprovechar, Dios gracias. Y si me da la oportunidad, invito a todos los muchachos que puedan ver esta entrevista, entréguense al deporte, hagan deporte, no se dejen llevar por las amistades negativas. Muchas veces esos amigos no nos ayudan. Afortunadamente los amigos que yo tuve, que fuéramos de la misma calle, la misma vecindad, que yo vivía en una vecindad de esas que, pues del DF, no de esos gigantes que son casas y casas y casas. Te repito, mi madre lavaba ropa ajena para convivir un poquito más decente. Mi papá manejaba un camión de colegio. Yo ya me puse a trabajar en la vidrería desde chamaco y fui haciendo mi vida. Me dio la oportunidad en España y a Dios gracias, hasta la fecha que tengo, que ya son 91 años, Dios me ha dado pues ahora sí que la felicidad de poder expresar todavía bastante bien. Oiga, don Antonio, para ser portero hay que sufrir, y para ser portero de la selección mexicana en los mundiales que usted estuvo, había que ser un guerrero, porque honestamente pues le llegaban a usted a apedrear el rancho todos los partidos, era una tras otra, ¿sí o no? Así era, desgraciadamente, así era nuestro fútbol, ¿verdad? Afortunadamente se ha ido superando, ¿no? Como yo desearía que el fútbol mexicano saliera adelante, ¿no? Nos falta todavía para estar a la altura de grandes potencias. Sí nos enfrentamos y podemos ganar, ¿verdad? Ganar de vez en cuando, ¿no? Que sea una constante, como por ejemplo Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Nos falta todavía mucho, y que no lo con el afán de molestar a ningún jugador. Hay que ser gente sencilla, gente modesta. No es malo, no es malo. Dejen a un lado la prepotencia, dejen a un lado el yo soy don Cacahuate, ¿no? Somos seres humanos que a Dios gracias nos dio la oportunidad de ser alguien en la vida. Aprovechémoslo y hagamos el bien, ¿no? Te repito, te siente uno muy orgulloso de ayudar a la gente que lo necesita. Antes de debutar en el fútbol, entre la infancia y la madurez, pues uno es joven y uno comete errores y travesuras. Yo me imagino que usted también en esa época era dicharachero, le gustaba la música, le gustaba la rumba. ¿Cómo son esos años para no perder el rumbo? Porque son años muy divertidos también como joven, son los años de las experiencias, donde te quieres comer el mundo. Cuéntenos algo de lo que le pasó de joven. No, me pusieron también mis amigos de la vecindad y de la calle de Velázquez de León en San Rafael, que estábamos pegaditos a la Verónica, que era donde jugaba el Club España.
pusieron el ave voladora, y no porque jugara de portero y volara, sino porque estaba en el campo, en la calle que no tengo buen recuerdo de esa calle, porque ahí un coche atropelló a mi hermano, que en paz descanse, y lo mató, jugando fútbol como yo lo hacía, ¿verdad? Entonces mi padre me prohibió jugar, pero pues esos prohibiciones, porque uno no hace caso, que de chamaco no te das cuenta de lo que te puede pasar, ¿verdad? Yo era feliz jugando en la calle, me tiraba de lado a lado en el pavimento, ¿no? Y eso me ayudó a la larga en mi carrera de portero, ¿no? Ya a los 14 años ya estaba yo con el Club de España. Debuté muy chamaco a los 15. Y me fue a Dios gracias, pues en el fútbol creo que bien. Me siento orgulloso de haber participado en los 5 mundiales. Primero en la Olimpiada de 48 en Londres. Brasil 50, Suiza 54, Suiza 58. Chile 62 y cerré en Inglaterra en 66. Esto como jugador, luego como entrenador, pues estuve muchos años con Morelia. Casi fueron 14 años de estar ahí en Morelia. Don Antonio, no se haga. Se iba usted, ¿qué hacían? ¿Cuáles eran las diversiones de los futbolistas en esos tiempos? ¿Se iban a la cantina, se iban a los salones de baile? ¿Dónde era la vida? A los salones de baile, ahí había uno muy famosísimo, el Salón México. No, hombre, pero había educación porque se formaban las mujeres y las muchachas en una fila y pasábamos los hombres en otra fila, ¿verdad? Encontrándonos. Y tú le tendías la mano a la muchacha, si te la aceptaba, la podías sacar y esperabas a que todos estuviéramos con pareja. Y a bailar, ¿verdad? Qué mal que no había, no soltabas a la muchacha de la cintura ni de la mano. Si tú por ahí querías hacer una estupidez, te botaba una cachetada de la muchacha y todo el mundo corríamos al que había tratado de hacer una tontería. Y fue en el Salón Brasil, muy famoso de la época, y del Swing Club también. Me encantaba el baile, me encantaba mucho bailar. Oiga, pero ahí no vendían alcohol, ¿verdad? En esos salones no vendían alcohol. No estaba prohibido. Estaba prohibido, ¿verdad? Era solamente el baile y el gusto de coquetear y de ligar, ¿no? El de ligar, claro, sí. Nos queríamos con cacahuates, muy tipos, muy guapos. Don Antonio, pero en ese momento se podía caminar por las calles de México de madrugada, no te iba a pasar nada, ¿verdad? Tranquilo, muy tranquilo todo. Todo, ¿no? Eran otros tiempos que, por desgracia, a la fecha han venido a dar problemas pues a cada familia, ¿no? También nosotros como padres y madres debemos estar atentos a nuestros hijos. No traemos hijos al mundo nada más por un placer. Hay que traerlos, traemos para educarlos, hacerles saber, estar pendientes cómo van en el colegio, ir a la escuela de vez en cuando a preguntar cómo están los muchachos o las muchachas comportándose. ¿Verdad? Eso, desgraciadamente, hace falta que haya pues ese camino a seguir, ¿verdad? Pero insisto, nosotros como padres tenemos la obligación, pues somos padres de nuestros hijos. ¿Qué queremos para ellos? Pues lo mejor, pues entonces como queremos lo mejor para ellos, hay que orientarlos para que vayan en pos de eso que desean ellos y nosotros también. Es usted muy religioso hasta la fecha, ¿verdad, don Antonio? Fecha sí le agradezco mucho a Dios lo mucho que me ayudó. Yo era feliz estando en el campo pidiéndole a Dios que me ayudara. No que ganáramos, porque también al contrario le pedí a Dios que lo que pedimos es que no nos lesionemos, que salgamos adelante. Esa era la mayoría de nosotros, la petición que hacíamos hacia nuestro Señor.
¿Y cuándo aparece su esposa en su vida? Cuénteme dónde la conoció, cómo se enamoró, en qué año estamos ubicándonos. Hijo, ya llovió, mano, ya llovió en paz descanse mi señora. Me dijo, fue después de un mundial en que fui a Acapulco y ahí la conocí. Acapulco y sus papás eran dueños de una quinta, la Quinta María. Y ahí la conocí, nos hicimos novios y al cabo de como el año y medio, 2 de noviazgo, ya nos casamos. Duramos muchos años de casados. A Dios gracias. Quise hacer un equipo de fútbol mixto, man. Me faltaron 2, tengo 9 hijos que a la fecha viven, ¿no? Pero fueron 6 mujeres y 3 hombres los que hasta la fecha existen. Y a Dios gracias, fue una vida feliz, una vida llena de alegría, claro, con problemas que suele haber, ¿verdad? Pero supimos resolverlos y educar a los hijos, que hasta la fecha me siento orgulloso de ellos, ¿verdad? Que hicieron carrera, ahí andamos y nos solemos reunir periódicamente una vez a la semana. Desgraciadamente por esta situación que estamos pasando no ha sido posible, pero sí por teléfono nos comunicamos, qué tal, cómo estás, qué se te ofrece, etcétera, etcétera, ¿no? Ya la íbamos. ¿Cuántos años de matrimonio fueron? Fueron, híjole, ya se me fue la onda, pero fueron más 52. de... ¿Cuántos fueron, papá? 52. 52 de matrimonio. ¡Wow! Y esa mujer, don Antonio, es una mujer heroica porque usted era la figura, usted viajaba, usted era el seleccionado nacional, usted era el figurín, el mundialista 5 veces, pero esa señora tenía que criar a 9 al equipo de béisbol. Exactamente, pero ahí no pude. Ahí sí no pude dominar y me dominaron. Pero Ahí sí me dominaron. los 9 están hechos personas de bien y los 9 tienen sus herramientas morales y académicas para enfrentar la vida. Eso, don Antonio, es el sentido de la vida. Usted es un ganador, usted tiene que estar en paz con usted mismo, con la vida, con Dios, porque los 9 salieron adelante. Son 9, don Antonio, yo no puedo ni con 2. No, sí, doctor, así, que todo se lo dejo a mi esposa, man, porque yo estuve muchos años fuera de la ciudad, ¿no? Yo estuve muchos años en Morelia como entrenador. Ya, claro, iba de cada semana, estaban aquí o iban allá a Morelia. Una vida muy feliz, a Dios gracias. O sea que se me hace que lo gritón que era en el vestidor de la selección mexicana, etcétera, llegaba a su casa y tenía que apechugar. Ahí sí me aguantaba. ¿Cuántos nietos tiene ahora? 22. 22 nietos. Y 7 bisnietos. Y 7 bisnietos. No. Qué satisfacciones, don Antonio. Usted es un bendecido en todos los sentidos, por donde se le quiera ver. Así es, a Dios gracias. Estoy tan agradecido como no tienes idea. Ajá. Por eso creo en lo siguiente. Tan agradecido estoy a Dios que creo que con lo que estoy haciendo estoy pagando lo mucho que me ayudó. Es lo que hago, ya te dije, ayudar muchachos drogadictos que son niños de 9, 10 años con el problema de la droga. Tenemos 3 centros, uno de mujeres, otro de adultos y el otro de niños, que es donde generalmente voy, los que no se cobran ni un solo centavo, ¿no? Sino que se atiende ahí con 3 o 4 meses que se tienen ya pensados y bien trabajados para que el muchacho que recién comienza en la droga salga adelante. Desgraciadamente son pocos los que salen porque vuelven siempre al mismo medio, la misma colonia, los mismos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que aconsejamos, pero sabemos que es muy difícil, que en cuanto salga el chamaco de ahí, de la búsqueda que se llama el lugar, cambien de domicilio, pero el señor Carvajal, pues no podemos, no tenemos,
Bueno, pues entonces tengan más cuidado con sus hijos, e insisto, a los radioescuchas, a los televidentes que estén esperando y viendo esto, no traemos hijos al mundo, como dije hace un momento, por un placer. Traemos para ayudarlos, orientarlos a que triunfen en la vida, que salgan adelante. Ese grupo con el que viajó varias veces a Europa, a los mundiales, a Chile, eran una bola de cotorros, eran personajes divertidos, una hermandad, eran realmente gente que lo hacía por el amor a la profesión, por el amor a México. Cuéntenos algunas anécdotas de esos viajes larguísimos, de llegar a lugares donde no conocían el idioma. Eran muy divertidos, ¿no? No, me tocó un entrenador, bueno, todos los entrenadores que tuve les agradezco mucho. Al señor Octavio Viale en 50 en Brasil, al señor López Cervantes en 54 y en 58, Suecia, y al señor Nacho Treyes, 62 y 66. A los tres agradecido absolutamente. Con Nacho aprendí más, inclusive me motivó para ser entrenador, como posteriormente lo fui, pero de los tres aprendí lo que es entrenador y querer ser un triunfador en la vida, ¿verdad? Uh-huh. No nada más ser un futbolista, ahí se va a ver qué sale. La mayoría de nosotros, los futbolistas, salimos de clase media-baja. Sí, la mayoría de las veces, hablo de mi época, con poco estudio, sí, y la necesidad de nuestros padres por mantenernos, pues eran familias numerosas, éramos familias numerosas, ¿verdad? Ahora pues ya se cuida más un matrimonio, ¿verdad? En mi época no, en mi época los que fueran y punto. Pero bueno, todo está en querer salir adelante. Querer es poder. Si uno quiere, triunfa. ¿Por qué? Porque quieres triunfar, no hay otra. Y además de usted, ¿quién era el más bromista, el más divertido, el que ya tenía todos así con los pelos de punta por sus travesuras y por sus dichos y por sus comentarios? O sea, ¿quién era el más saleroso, el más cotorro? Chava Reyes, extraordinario compañero. ¿Qué hacía Chava? Era todo el Guadalajara. Estábamos, por ejemplo, en la práctica de tiro a gol, ¿verdad? Y me metían goles, y entonces se acercaba así muy, entre comillas, disimuladamente, cantando, ya es muy tarde para remediar. Me metían un gol y me decían, ya es muy tarde para remediar. Ay, Chava, tal por cual, y lo contestaba. Muy buenos compañeros, muy buenos jugadores, Chava Reyes, otro jugadorazo, Héctor Hernández. No, tenía muy buenos compañeros de la época. ¿Y cómo era Horacio Casarín, don Antonio? ¿Cómo era Horacio Casarín? ¿Quién era? ¿Quién fue? Hoy, el centro delantero, Horacio. Él fue nuestro consejero también. Él nos ayudó, a mí en lo particular me ayudó mucho, ¿verdad? Que él se te acercaba a ti y te daba consejos, ¿sí? Te ayudaba. Y además era de la gente que cuando jugaba yo en el España, Isidro Langa era un centro delantero español y Fernando García, otro español. En el término del partido que ganábamos, se acercaban a la tribuna y hablaban con los aficionados de la tribuna de sombra y les decían que merecíamos todos los jugadores una propina por el triunfo que habíamos obtenido, ¿verdad? Uh-huh. Y ya empezando con ellos, y los novatones, pues obvio nos poníamos hasta la cola. Y ahí pasábamos frente a la tribuna y se bajaba la gente, y ahí le daba a uno que los 5 pesos, que ya era un dineral entonces. Uh-huh. 5 pesos, 2 pesos. Claro, era que a nosotros, a los chamacones, nos daban más, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, a los gallones ya como Fernando García, como Horacio Casarín, etcétera, ya había una mayor
premio, vamos, valga la expresión. Entonces, pues las entradas eran muy baratas, los viajes muy largos en camión, hoteles más o menos ahí de medio pelo, ¿verdad? Porque pues, no había las entradas, pues, las asistencias como ahora, ¿no? Pues eran estadios de campos de madera, que yo la mayoría de mi época jugué, ¿verdad? Pero feliz de la vida, feliz de la vida. Oiga, don Antonio, y esos encuentros con fenómenos del fútbol, mucha gente no entiende que, bueno, eran resultados muy malos los que recibía la selección mexicana en los mundiales, pero estábamos muy diferentes en cuanto a preparación, estábamos muy lejos de todo, era un fútbol mucho más romántico, pero ustedes se partían la cara por la selección nacional. Después vino Manuel Seide y les puso los ratones verdes, pero ustedes eran un grupo de guerreros. Creo que la gente tiene que dimensionar la diferencia de etapas. Hoy no se vale que un jugador mexicano se arrugue. Y yo no creo que ustedes se hubieran arrugado, al contrario, hacían lo que podían. Por ejemplo, cuénteme cómo lo felicitó Pelé, porque había jugadores como Copa y como Pelé que se acercaban con ustedes a decirles, están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Y así fue, efectivamente, ¿verdad? Yo sí me siento orgulloso de que Pelé se atravesó con algunos compañeros de él y les dijo palabras más, palabras menos, un ejemplo a seguir, este muchacho. Y me nombró a mí, me sentí orgulloso y luego me enteré que un hijo de él, Lino, por cierto, que se llamaba, era portero, pero que desgraciadamente no la hizo bien, se echó a perder. Por más que le dijo que siguiera mi ejemplo, pues no se pudo, ¿no? En detalles como ese, de una figura como Pelé, pues te sientes orgulloso de que esa persona te pusiera de ejemplo ante su familiar, ¿verdad? Mucha gente ya lo sabe, pero es importante recuperarlo. ¿De dónde sale el histórico mote de la Tota? De chamaco, mi amigo, paz descanse, el Cantinflas Sánchez, vivíamos en una vecindad, ¿verdad? Y entonces él fue el que me puso la Tota. Éramos chiquillos, estábamos niños entonces, que empezábamos a hablar Toto, Tota, Tota, Toño, 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 Tota, Tota, y la Tota se me quedó, me gustó. Y hasta la fecha de vez en cuando hay quien me dice la Tota. Hasta ya le pongo el 5 copas. Ajá. Y me dicen, tantas se tomaban, le digo, no, son las que jugué. Don Antonio, ¿alguna vez le metió al trago más de lo que debió? En una ocasión me recuerdo que sí, nos pasó en una selección. Nos pedimos permiso para irnos a nuestra casa. Era que ya teníamos mucho tiempo de estar concentrados. Antes las concentraciones, qué duras eran duras. Estábamos concentrados en México, estoy hablando hace muchísimos años. Vivíamos en San Angelín, muy retirados del centro entonces. Y allá nos concentramos precisamente para que estuviéramos en Santa Paz. Y en una ocasión le pedimos permiso a Nacho Telles, en paz descanse, para que nos dejara ir a nuestras casas. Y pusimos todos nuestra cara de hipócritas, pidiéndole permiso. Vamos, gracias. Muy bien, bueno, correcto, lo merecen, se lo han ganado. Pero él era tan perspicaz, era tan vivo, tan inteligente, que nos hizo creer que sí se había caído en la creencia de que íbamos a nuestras casas. Pero él era muy dado a ir a los cuartos y estar escuchando por medio de la ventanilla o de la puerta, etcétera, etcétera, a ver de qué platicábamos. Él siempre nos inculcaba que platicáramos del rival en turno, de cómo había estado el entrenamiento, etcétera, etcétera. Y entonces se percataba de todo, ¿verdad? Sobre todo de que sabía quiénes éramos, por lo más quisquillosos, ¿verdad? Lo más
habladores o los más cacaracos, como decíamos entonces, ¿verdad? Y de repente estábamos ya listos para salir. Salimos, entonces van a sus casas, ¿verdad? Sí, señor, sí, vamos a nuestras casas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí no le extrañó que varios nos fuéramos en un solo coche, ¿verdad? Muchachos, por ejemplo, de Guadalajara, y yo de León, a nuestras casas, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Verdad? Y entonces tomaba y nos seguía en un coche, nos seguía él, y nos gustaba mucho ir a un salón de baile que se llamaba Brasil, Distrito Federal. Bueno, ahí vamos, estábamos baile, baile, baile. Entonces era la moda era la música de tara ta ta tan tan tara ta ta tan tan tara ta ta tan tan, y bailabas de un lado para el otro lado, y de repente vemos un ser extraño. Era Nacho, el que se había metido ahí a bailar con nosotros, y nos puso una vergüenza y una llamada con toda la gente que estaba ahí. Vámonos a la concentración. Qué tiempos, qué divertido, don Antonio. Oiga, y ahora cuando vemos todo lo que tienen los seleccionados nacionales en apoyos, en patrocinios, bueno, ¿qué siente cuando los jugadores no van al límite de su esfuerzo, de su capacidad? Hoy deberíamos estar mucho mejor porque el fútbol mexicano es más profesional con los seleccionados. Claro, claro, claro. Es que hay que exigir, desgraciadamente, mira, la mayoría de los jugadores, afortunadamente esto ya está pasando, ¿no? Salimos de una clase media baja, ¿verdad? Entonces no tenemos la preparación que se requiere para llegar a ser un seleccionado, para llegar a ser diferente persona. Pero la mayoría de nosotros futbolistas, pues somos los mejores, somos los más vagos de la colonia, de la calle, etcétera, etcétera. Afortunadamente eso ya con los clubes ya están más en forma. Antes no había esto, ¿verdad? Ahora ya hay fuerzas básicas, que ya es una base muy sólida para que salgan chamacos que van creciendo a medida que pasa el tiempo. Ya hay entrenador para una cuarta infantil, para una tercera, para una segunda, etcétera, etcétera. Ya hay una mejor preparación. Eso no cabe duda, ¿no? Los entrenadores también están mejor capacitados, ¿no? Y ha mejorado el fútbol, quiera ser que no, pero desgraciadamente no llegamos a más de lo que hemos hecho hasta la fecha. No llegamos a más. ¿A qué se debe? No sé si perdemos piso a medida que vamos escalando lugares, ¿verdad? En la eliminatoria, ya pasamos la eliminatoria, ya nos cuesta más trabajo. Antes era fácil, la eliminatoria la ganáramos nosotros. Nuestro rival más difícil siempre fue Costa Rica, ¿no? Nos costó mucho trabajo Costa Rica. Pero de ahí en fuera, los demás países, con el debido respeto que me merecen, no tenían el fútbol y lo tienen hasta la fecha, ¿no? Sí han ido creciendo, pero también el fútbol mexicano ha ido creciendo, ¿no? Uh-huh. Ya se entrena diario, a veces hasta ocasiones en un día, ¿verdad? Ya hay más estrategia, ya hay fútbol táctico, ¿no? Uh-huh. El aspecto físico también se ha superado mucho. No, ya es un fútbol más profesionalizado. Ahora que decía usted que no sabe si de pronto perdieron piso, usted es una celebridad. En esos momentos de fama, de éxito, conoció presidentes de la República, se hizo amigo de actores. ¿Cómo fue ese momento? Y no se subió al ladrillo y lo bajó su señora diciendo, oye, Antonio, aquí tienes 9 bocas que alimentar, no te la estés creyendo. ¿Cómo fue ese proceso? Así como lo mencionaste. Así fue, yo estaba bailando tan, un lado, tan. Vimos primero a Nacho, y Nacho ya se había comunicado a las casas para que vieran a los hijos que tenía.
Ahí se nos puso dura la situación, fue un castigo muy fuerte, pero que nos sirvió mucho. Don Antonio, presidentes de la República, artistas, cantantes, ¿a quiénes? Con el que llevé pero mucha amistad fue con Cantinflas y con Clavillazo. Ajá. Ah, cómo me divertía con ellos, cómo me la pasaba con ellos de maravilla. Los me regalaban boletos para ir al teatro a verlos y ahí estábamos felices de la vida. Me invitaba a alguno de los muchachos, le pedíamos permiso al entrenador en turno y sí nos daba permiso para ir a la función temprana, ¿no? Que había en la tarde y en la nochecita, ¿no? Y éramos un grupo de buenos compañeros, ¿no? Siempre hubo un antagonismo, siempre hubo quienes éramos mejores. Los del DF, los de Guadalajara, y yo como estaba en León, que era capitán de la selección, también me pusieron de capitán, ¿verdad? Entonces yo hablaba con los del Distrito Federal, le decía, ustedes son mejores que los jalisquillos, demuéstrenles. E iba con los jalisquillos y decía, ustedes demuéstrenle que son mejores a los chilangos. Los que se enfrentaran así duro, ¿no? ¿Por qué, don Antonio, por qué era usted capitán? ¿Qué cree que le veían? ¿Qué cree que tenía? Es que yo gritaba mucho en la cancha, acomodando a los muchachos. Uh-huh. Yo salía dirigiendo desde abajo. Yo fui el primer jugador que salió tocando la pelotita fuera del área. Uh-huh. Antes era agarrar la pelota y despejabas a donde fuera. Uh-huh. ¿Sí? Ahora no, digo, en esa época el primero que salió tocándola hacia un lateral para que saliera mi compañero ya con pelota dominada, no con pelota dividida, ¿verdad? E íbamos llegando y así le hicimos. Uh-huh. Y además usted se lanzaba con lastre, ¿no? Se lanzaba con kilos, porque cómo pesaban esos zapatos y cómo pesaba ese balón. Qué diferentes eran en peso y en tamaño y en materiales a lo que hoy se usa, que son unos guantes. No, era dificilísimo. Pesaban como el caramba, mano. Uh-huh. Tenían unos tachones, ¿verdad? Que a veces se te caía un cachón y para que te lo compusieran aquí trabajo costaba, ¿verdad? Porque eran unas rueditas que iban chiquitas, ¿verdad? Por supuesto, y creciendo, que la más grande tendría 1 centímetro y luego la otra tendría 10 milímetros y luego la otra 8 y la otra 6, ¿verdad? Que te miraban haciendo un conito para que te abalancearas bien y te tirabas yo me tiraba de cabeza, uh-huh. Sí, y era feliz jugando. Y el balón mojado, cuando llegaba el balón mojado a la cara, era como un knockout del ratón Macías. No, y aparte cuando te pegaba con la agujeta con la que se amarraba el balón, te pegaba en el pecho, te quedaba una semana así jorobado, encorvado, ¿no? Porque tirabas el techo, te dolía de los balonazos, el balón era de cuero, pero pesaba, y la correa, que era donde se cerraba el balón después de inflarlo, te dolía, pero ni modo, tenías que aguantar. Oiga, don Antonio, los porteros son como seres solitarios, ¿no? Son como seres muy independientes, porque un error del portero va al marcador y casi todas las salvadas se olvidan rápidamente. En cambio, pues los delanteros fallan todas y luego meten una y ya son la figura. Pues sí, desgraciadamente esa es la realidad, ¿verdad? El portero debe de ser el cajero del equipo, así se llama. El portero es el cajero. Por consecuencia, debes estar bien seguro, ¿verdad? Que no te vayan a meter gol, ¿verdad? Ahí ya depende ya también de mucho de ti, en la forma en que tú diriges a tus jugadores, pero que debes de poner el ejemplo, ¿verdad? ¿Quién te va a hacer caso si sales, por ejemplo, en un córner y te gana la pelota, te tapa, como se dice vulgarmente en el argot,
sales y la sueltas y te hacen gol. No, debes darle tú a tus compañeros la seguridad, la confianza que tienen ellos de salir jugando bien porque están seguros en la puerta de que no va a pasar nada. Y eso ayuda mucho, ¿no? Y usted es una persona de mucho temperamento, de mucho carácter, de mucha confianza, de mucha mentalidad, pero también era corajudo. ¿Cuál fue el coraje más fuerte que hizo con los seleccionados, con su defensa? ¿Se acuerda que ya casi se le va la vida ahí? Híjole, fueron muchas. Fueron muchas. Los autogoles en los mundiales, ¿no? De a tiro por viaje le desviaban la pelota. Pues sí, pero no sabes lo que les gritaba, mano. Oiga, don Antonio, ¿y cuál fue el mejor portero que usted vio, que vio en vivo? Oh, varios. Nacho Calderón, el Tubo Gómez. Híjole, ¿quién más? Bueno, Larios es que ya fue más reciente. ¿Me gustaba Campos? Campos, igual, muy buen portero Campos. ¿Y de los internacionales, Lev Yashin, el mejor? Lev Yashin, sí, como no, incluso tengo una foto con él en un congreso que hubo, le pedí que si me hacía el favor saqueme una foto con él y alguien le dijo, le tradujo que Carvajal era portero del fútbol mexicano, que quería sacarme una foto con él, que se aceptaba. Y sí, como no, luego llegó y me abrazó, me abrazó así por mi cuello, y con la mano izquierda me pegaba en el pecho. Oh, good goalkeeper. Me dio gusto convivir con él, ¿verdad? Tener esa figura como lo fue, ¿no? Oiga, don Antonio, cuando se tiene que retirar del fútbol, el futbolista no se prepara, no lo piensa, simplemente de pronto, después de tantos años, desde los 14 años hasta ya bien madurito, de pronto volteas y la vida te ha quitado el fútbol. ¿Qué le pasó ahí? ¿Cómo se sintió? No, digo, efectivamente pasa lo que tú dices, pero yo tuve un padre en paz descanse y una madre maravilla, que me ayudaron mucho guardando. Yo trabajaba de vidrios en una vidrería en México, la vidrería Ayuntamiento se llamaba. Ahí trabajé muchos años y de ahí por eso el dueño era español y por eso me dio la oportunidad de ser cortador de vidrio, pasé a ser el secretario, ¿no? El que hacía los proyectos, todo lo que era a mano o a máquina de escribir. Por eso ya el dueño me dijo, no, Toño, te puedes cortar y no vas a poder jugar de portero. Hasta eso me cuidó, me ayudó mucho la vidrería Ayuntamiento en Distrito Federal. Y con la gente española del Casino Español, que cada semana te invitaban a una comida. Se sentaba el señor que te invitaba en una mesa, nada más tú y él, y en medio siempre un sobrecito. Lo veías con insistencia en el sobre, a ver qué tenía. Ya estabas platicando con el aficionado que te había invitado la comida. Terminaba tu comida y te decía, toma, esto es para ti, ábrelo. Abrías el sobre y ahí venía ya, como dije hace un momento, un billetito de 10 pesitos, que era mucha lana entonces, que te comprabas las planillas para el camión que te duraban todo un mes. Así que hasta eso ahorrabas porque no había coches. Había camioncito, era para el traslado de casa al campo y del campo a casa. ¿Qué historia, qué vida ha vivido usted? Y se me hace que todavía tiene proyectos, no se haga, don Antonio. Si yo le digo, ¿qué le falta en la vida? ¿Qué pendiente tiene que todavía pueda realizar a manera de encargárselo a alguien o a manera de hacerlo usted? ¿Ya hizo su biografía? ¿Ya hizo sus memorias? Pues ando en eso, ¿no? Debo de pensar bien qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir,
Tengo mis nietos que me ayudan mucho, Ajá. ya, que ellos me van tomando datos. Ya les digo, tomen los datos cuando ustedes oigan en una entrevista, por ejemplo. Y luego en momentos así, bueno, platicamos, ¿sí? ¿Qué quieren saber o qué platicamos? Ya platicamos, se van metiendo en la plática. ¿Cómo era el fútbol de entonces? ¿Cómo eran tus compañeros? ¿En qué viajaban? Yo, pues sí, que nada, viajábamos en puro camioncito. Yo con el equipo nunca viajé en avión. Todos fueron en camioncito. Un día completo a Monterrey. Un día completo a Monterrey. De ida y un día completo de regreso. Era, pero eran tiempos felices. Tenías que ver la vida así. También el técnico tiene que ver mucho en eso. Hacerte llevar la vida, valga la redundancia, llevadera, ¿no? Llevarla bien, llevarla a gusto, tener buenos compañeros. Él siempre nos ponía, por ejemplo, a mí de portero, con un defensa, ¿verdad? Que él me decía a mí, habla con él porque por arriba les pasa esto, etcétera, etcétera. Y ahí platicabas con mi compañero, ¿verdad? En una buena list, ¿verdad? Mira, los jóvenes, ten cuidado, tú me vas a cuidar el primer poste. Todas las pelotas que vayan del poste al área chica deben de ser tuyas. A ver cómo le haces. Así que no me salgas que vayan a meter un gol por ahí, porque ya sabes cómo grito yo. A mí me gritaban, me metían un gol y ¿sabes dónde estaba mi compañero más cercano? Estaba en media cancha porque ya sabían lo que les gritaba. No eran felicitaciones, por supuesto. Don Antonio, ¿de qué se arrepiente? No tengo por qué arrepentirme de nada. Mi esposa en paz descanse, jamás, al contrario, agradecimiento. Del fútbol, jamás, porque llegué a ser alguien gracias al fútbol. A ver, pare ahí un momentito. Ahora que habló de su esposa, fue un matrimonio espectacular, fue un matrimonio de leyenda, de cine. ¿Quién fue su esposa? ¿Quién fue esa gran mujer? Cuénteme. Híjole, pues bueno, yo la conocí en Acapulco. Sí. Y de ahí nos hicimos novios y luego nos casamos. Y ella era el que mandaba, ella mandaba en la casa. A mí me decía, aquí en la casa mando yo, usted está afuera, ¿verdad? Usted está jugando afuera, arréglese allá afuera, pero aquí en la casa mando yo. Y aquí me tiene que dar usted el dinero que gana. Aquí la que va a manejar todo, voy a ser yo. Tuvimos 9 hijos y todos ellos los hicieron de maravilla. Todos los hicieron su estudio con carrera. Y repito, orgulloso de una mujer como la que tuve, paz descanse. Manejaba y me manejaba, a mí no creas, me manejaba. Si no, decía, si no, está una puerta que puede irse. Aunque esta sea su casa, ahora es mía. No hubo necesidad porque, pues, supe seguir el camino que se me había indicado, ¿verdad? Y además te daba la razón. Si yo estaba más tiempo afuera de mi casa que en casa, pues ¿quién me iba a mandar? Usted no se quiebra porque es el capitán de la selección mexicana y porque es el 5 copas, pero ¿a poco me va a decir que no le extraña a esa mujer? Pues claro, cómo no, hombre, cómo no. Cómo no, hombre, pues, tantas anécdotas, tantas situaciones de alegría como también de tristeza, ¿verdad? Que pasaban situaciones, por ejemplo, en una ocasión llegué enojado porque perdí un partido y ni hablaba ni contestaba y se levanta así delante de todos mis hijos y me dijo, mira, si vas a venir aquí con esa cara de enojo, mejor ni vengas. ¿A qué vienes? Estar callado, a que todo el mundo estemos viéndote a ver qué dices. Mejor ni vengas. Medio mano. Ahora ni en mi casa puede entrar. Oiga, don Antonio, casi siempre, primero
se va el hombre que la mujer. Muchas veces fallece primero el hombre porque los hombres somos menos inteligentes, somos más brutos, tomamos peores decisiones y casi siempre las mujeres en matrimonios largos, ya en la vejez, la mujer siempre vive un poco más. ¿A usted le sorprendió que usted esté vivo y ella no? Pues claro que me dolió, por supuesto, ¿no? Pero mis hijos afortunadamente aprovecharon la oportunidad que tuvieron de convivir con su mamá. Porque, les repito, yo estuve muchos años fuera de casa. Ajá. Muchos años. Oiga, y si no hubiera administrado ella el dinero, a lo mejor no hubieran tenido todo lo que hoy conservan ustedes, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. O sea, gracias a ella, hoy Antonio Carvajal está en este muy rico y cómodo sillón. Claro, tranquilo, gracias a ella. Siempre le agradecí lo mucho que me ayudó. Le dije, tú eres la que manejas aquí todo. Incluso llegó un momento que del sueldo que yo recibía, me quedaba con algo y algo le daba. Y se quedaba así con la, ¿eso es todo? Pues es todo lo que ganas. Pues es todo. Y un día, después de esta plática, pues me cayó a Morelia y fue a cobrar mi quincena con la señorita secretaria, ¿verdad? Yo soy el esposo de Antonio Carvajal, atrás. Y en eso me habló la secretaria, estaba en la casa. Antonio, aquí está una señora que dice que es su esposa. A ver, pásenmela. Así, no, sí, es mi esposa. ¿A qué viene? Pues que viene por su sueldo. No, pues de seguro. Qué grandes historias y muchas gracias por compartirlas. Don Antonio, para terminar, si de pronto, fíjese bien la pregunta que le voy a hacer, se la hacemos a todos los invitados. Haga de cuenta que el que está ahí atrás de usted, el patrón, ahí, el que tiene la cruz, le echa un telefonazo y le dice, Antonio, en 1 hora vienes para acá. Te queda 1 hora de vida. ¿Qué haría en esa hora de vida si es que fuera la última de su existencia? Híjole, pedirle a Dios que me perdonara las tonterías que había cometido, ¿verdad? Me arrepentido de los errores que había hecho y tan. Pero sería usted muy en paz, ¿verdad? Lo veo en paz consigo mismo, lo veo, la vida no le debe, usted no le debe a la vida, bueno, usted se siente muy agradecido, pero usted con esa labor maravillosa le ha devuelto a la humanidad lo mucho que usted ha recibido. Así es que yo creo que tablas, don Antonio, tablas, y nosotros los amantes del fútbol le debemos a usted una vida increíblemente productiva, realizada, ejemplar, así se lo digo. Muchas gracias por tu concepto, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad de nuevo. Padres y familias, no traemos hijos al mundo por un placer. Traemos a hijos al mundo para educarlos, orientarlos, ayudarles a que triunfen en la vida. Háganlo, por favor. Muchísimas gracias, don Antonio. Le mando un fuerte abrazo a la distancia que pronto lo podremos dar seguramente en vivo porque siempre vienen tiempos mejores. Mi respeto, mi cariño, mi admiración. Es usted una leyenda viviente y a darle que le quedan, cuando menos tiene que alcanzar a don Nacho, si no, Nacho cuando lo vea ahí arriba va a decir, Antonio, te dije que me superaras. Exactamente, Manu, gracias por el concepto. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.